Miércoles, y como todos los miércoles tenemos nuestra sección Rodeados por Bacterias. Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Romy? ¿Bien? Todo bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque tiene que ver con el descongelamiento de los alimentos. ¿De qué manera hacerlo en forma segura, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Que los alimentos, por un lado, se contaminen, nos intoxiquemos, y después los comemos, nos enfermemos, o sea, muchos problemas. Por eso hay que hacerlo de una manera segura. ¿Y cuál es esta manera segura? Bueno, lo vamos a ver en el informe. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer a la hora de descongelar los alimentos? A ver. Tenemos un montón de dudas acerca de qué podemos descongelar, volver a congelar, si se hace, si no se hace. Por eso vos, que sos de Cazabacterias, nos vas a sacar todas las dudas. Lo primero que voy a hacer, que es lo que uno tiene que hacer cuando llega a la cocina, es lavarse las manos. Claro que sí. Lo más importante de todo es descongelar en la heladera. No se hace en la mesada, lo puedes hacer en el horno si vas a seguir la cocción, en el horno a microondas si vas a continuar y terminar la cocción. Bajo chorro de agua fría si estás muy apurado y te olvidaste, pero solamente así. Y directamente cocinarlo. Sí. Uno lo termina de congelar y ya hay que cocinarlo, no dejarlo a temperatura ambiente por ahí No, durante a dejarlo a horas. temperatura ambiente no. Punto, nunca. Nunca. Temperatura ambiente no. Es la temperatura ideal de reproducción microbiana. El congelamiento lo que hace es, al congelarse el agua, se detiene la actividad biológica. Así como se congela la carne, también se congelan las bacterias. Y eso hace que no haya un desarrollo, o sea, que no incremente el número de bacterias que ya contiene ese producto. La idea de haber congelado en porciones también es descongelar en porciones. Entonces, van a comer 2 personas, así que tenemos justamente acá las 2 porciones. Las sacamos del freezer y ¿dónde van? A la heladera. Muy bien, exactamente. Nosotros acá tenemos un pedazo de carne de pollo. Las bacterias, la carne en sí es estéril, o sea que las bacterias no están dentro de este pedazo de pollo, están de forma superficial. Entonces, a la medida que el producto se va descongelando, en la superficie la temperatura empieza a ser más parecida a la temperatura ambiente. Entonces las bacterias que están en la superficie empiezan a tener la posibilidad de desarrollarse. Entonces yo cuando esto lo congelé, si tenía 100 bacterias, cuando lo empiezo a descongelar ya no tiene 100, empieza a tener cada vez más. Y el problema asociado que tiene esto es que hay bacterias que producen toxinas y la dejan sobre el producto. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, los que son coagulasa positiva, en general producen una toxina, que es la toxina estafilocóxica, que es la que nos produce vómito. Mariana, ¿y qué nos puede pasar si comemos algo que lo descongelamos mal, que se llenó de bacterias, que no se llegaron a eliminar en la cocción? Puede ser desde una simple diarrea, un poco de vómito, un poco de malestar, hasta deshidratación, pueden causar la muerte. O sea, tenés como todo el abanico. Entonces lo recomendable es sacar el producto del freezer, por ejemplo, colocarlo en la heladera, dejarlo descongelar y de ahí directamente cocinarlo. Sí, exactamente, eso sería lo ideal. Y no volverlo a congelar. Y no volverlo a congelar. Y si trabajamos o tenemos muy poco tiempo, y la mayoría de las mujeres frizamos todo, y después vamos viendo en el día a día qué es lo que bajamos para cocinar. Claro, y muchas veces no contamos con tiempo o no sabemos realmente cuál es la forma correcta de descongelar, y algo típico es dejarlo en la mesada. Sí, totalmente. A temperatura ambiente, justamente lo que no hay que hacer, nunca a temperatura ambiente. Vamos a ver en unas placas concretamente cuáles son las formas seguras de descongelar. Lo que veíamos, en el primer lugar, en la heladera, es el método más seguro, no hace falta cocinarlo de inmediato. Cuando el alimento se descongeló, se puede mantener en heladera hasta 2 días. Mira. Y hay que tener en cuenta hacerlo con tiempo, porque descongelar, por ejemplo, 3 kilos de carne nos va a llevar 24 horas. O sea, bueno.
todo un día. ¿Qué hacemos cuando tenemos poco tiempo? Tenemos otras opciones. Descongelar en microondas. Es una forma rápida de descongelar, pero hay que tener cuidado porque pueden cocinarse los bordes y el centro quedar congelado. Por eso hay que ir rotando el alimento y además poner siempre en función descongelar y no en cocción. Otra manera es como parte del proceso de cocinar. Esto es muy típico en las verduras congeladas, en los prefritos de pollo, que uno los saca del freezer y directamente los cocina. Tener en cuenta que necesita más tiempo de cocción que el normal y hay que verificar que se haya cocinado por completo. Cortarlo al medio muchas veces, ¿no? Claro, para ir ver mirando adentro lo si que ya- hacemos todas las mamás, sobre Sí. todo cuando hacemos una milanesa, una suprema, vamos abriendo para ver que esté bien cocido en toda la superficie. Y una cuarta forma es en agua fría, nunca en agua caliente. Mira, En agua mira. fría es un método rápido porque 1 kilo de carne se descongela en aproximadamente 1 hora y cada 30 minutos hay que ir cambiando el agua justamente para que no adquiera temperatura. Lo que decíamos, nunca usar agua caliente porque de esa forma sería lo mismo que tenerlo a temperatura ambiente y estaríamos haciendo que las bacterias se reproduzcan. ¿Qué hacemos cuando lo ponemos en la heladera? La A ver, opción Gaby, esto es 1. ideal y es sumamente importante porque ¿dónde ponemos cada una de las Bueno, cosas en ¿qué la es lo que heladera? dice la mayoría? Se piensa que cuando uno saca carne, por ejemplo, congelada o la tiene que guardar en la heladera, dice, no, la pongo en la parte de arriba porque es donde más frío hay. No, un error. No es como el calor, que el calor sube. El frío se mantiene abajo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un alimento congelado de la heladera y ¿dónde lo vamos a poner? En la parte superior, ¿qué es lo que va a los productos terminados? Por ejemplo, comidas que ya estén hechas o fiambres. Debajo se guardan los lácteos y las bebidas. Y Perfecto. debajo, o sea, en el último estante en el que está sobre el cajón de las frutas y de las verduras, allí vamos a poner los productos crudos o aquellos productos que nosotros acabamos de bajar del freezer, por ejemplo, carne, que queremos descongelar. ¿Y de qué forma también lo hacemos? Dentro de un recipiente, porque lo que queremos evitar es la contaminación cruzada. Acá Por me eso dicen que lo ponemos tienen ahí. algunos todo al revés o todo mezclado. Claro. Porque pasa eso. Sí, uno va poniendo donde encuentra el lugar, no, tratemos de respetarlo. Pero sobre todo tener en cuenta esto, si yo bajo carne para descongelar, ¿dónde la pongo? Abajo. En el último estante, bien abajo, para evitar que los líquidos que van a desprender en estos alimentos cuando se descongelan, chorreen a otros y de esta forma se genere justamente la contaminación cruzada, que es lo que nosotros queremos evitar. Sí, parece fácil, pero no lo es. Y de hecho, cuando Sí. preguntamos a nuestras mamás, tías, digamos, a la familia en general, rara vez conocen todo lo que me estás contando. Claro, Gaby. es sencillo, pero bueno, hay que aprendérselo y tratar de respetar el orden y repetirlo. ¿Qué pasa cuando descongelamos mal, cuando lo hacemos a temperatura ambiente? Bueno, justamente las bacterias empiezan a multiplicar y duplican su cantidad en aproximadamente 10 o 20 ¿Nada minutos. más? Nada más, es muy, muy rápido. Por eso, para que uno tenga una idea, si yo parto de un alimento que tenía en superficie unas 100 bacterias, a la hora, mirá la cantidad de bacterias que voy a tener, Wow. 1600. Y si yo lo dejo 2 horas, ¿cuántas bacterias voy a tener? 25.600. Por eso nunca volver a congelar, porque si yo vuelvo a congelar, en lugar de congelar 100 bacterias, estoy congelando más de 25.000, un montón. Es preferible cocinarlo y guardarlo Claro. que volverlo a congelar. Nunca volver a Nunca. congelar. Bárbaro, gracias Gaby. Esteban. Ustedes.